Bueno, ahora vamos a ver cómo se representa una recta aplicando el método de pendiente y ordenada. ¿Sí? Anteriormente hemos explicado cómo se representaba una recta utilizando tabla. Ahora vamos a hacer un método en el cual no se utiliza tabla. El método consiste en esto. Si yo tengo una recta escrita de esta forma, ¿sí? La forma explícita. Fíjense que tengo un número, esto es una fracción, pero es un número, multiplicando la x y otro número solo, vamos a decir. Esta primera parte, este número se llama pendiente. Y esto se llama ordenada al origen, ¿sí? ¿Qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen es donde la recta siempre va a cortar el eje Y. Y la pendiente es lo que me da la inclinación de la recta. Me dice si la recta es creciente, si es decreciente, ¿sí? Me va diciendo cómo está inclinada. Siempre el número que multiplica la x se denomina pendiente y me dice la inclinación de la recta. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en que si yo tengo la fracción escrita, que en verdad tengo siempre una fracción, porque fíjense que acá tengo un menos 2, pero abajo hay un 1, que no puse. Tengo que tener en cuenta lo siguiente. Primero me voy a parar sobre el eje Y, donde dice la ordenada al origen. O sea que primero me voy a parar sobre el eje Y en C. Y después desde ahí voy a mover tantos valores hacia arriba como dice el numerador de la pendiente, si es positivo. Si es positivo voy para arriba. Si el numerador es, si esto tiene un menos la fracción, se puede considerar que el numerador es negativo, bajo. Entonces, según el signo que tenga esta fracción, si es positivo, subo tantas unidades como dice A. Y si es negativo, bajo tantas unidades como dice A. Y desde ahí corro tantas unidades a la derecha como dice el denominador, que en este caso yo lo puse como B. ¿Sí? ¿Qué hago por último? Trazo la recta que pasa por el primer punto y el último. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver unos ejemplos. Vamos con el primer ejemplo, supónganse este ejemplo, el 1. Tengo esta ecuación que dice menos 2x más 1. Según lo que explicamos hace un rato, yo me pararía sobre el eje Y en 1. ¿Sí? Fíjense que sobre el eje Y me paré en 1. Después, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo un menos 2 sobre 1. Quiere decir que si tengo un menos 2, según lo que habíamos visto acá, desde este punto voy a tener que bajar 2 y después, como abajo hay un 1 dividiendo, correría a la derecha 1. A ver. Entonces esto es así. Me paro en 1, bajo 2, 1, 2 y corro a la derecha 1. Trazo la recta que pasa por el primer punto que obtuve y por el último. ¿Sí? Yo termino obteniendo dos puntos. Uno donde arranqué el movimiento y uno donde terminé el movimiento. Después trazo la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? O sea que no tengo que hacer tablita ni nada. ¿Sí? La recta número 1 sería esta. Que de paso digo es decreciente. ¿Sí? Tiene esta forma como que está inclinada hacia abajo. Después vamos a explicar bien lo de crecimiento y todo eso. Vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2, ¿cómo sería? A ver, me paro en menos 2. Me paro en menos 2. Y como es positivo la fracción, desde ahí subo 3 y después corro 4 a la derecha. Entonces me paro en menos 2, subo 3 desde acá, ¿no? 1, 2, 3 y después corro 4 a la derecha. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Fíjense que fui a parar este punto. Tengo el primer punto donde inicié el movimiento, el último punto donde terminó el movimiento. Trazo la recta que pasa por esos dos puntos y me queda representada la recta, que en este caso la recta es creciente, ¿sí? Vamos con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo dice que me paro en 4 sobre el eje Y, ¿sí? A ver, ahí, me paro en 4. Ahí. Como es negativo, de ahí bajo 4 desde ese punto y corro 3 a la derecha. Siempre el denominador me dice cuánto corro a la derecha. Entonces, a ver, me paro en 4. Por este valor que dice que es menos 4, bajo 4. 1, 2, 3, 4. O sea que quedo coincidente con el eje X. Y de ahí corro 3 a la derecha. 1, 2, 3. Trazo la recta que une los dos puntos, ¿sí? Que une el primer punto
con el último del recorrido, ¿sí? Acuérdense que arranqué acá, bajé 4 y corrí 3. Trazo la recta, que es esta que está en amarillo, la recta 3, ¿sí? Y de paso digo que la recta es decreciente. Bueno, espero se haya entendido cómo se representa una recta con el método dependiente y ordenada. Lo que tiene este método que no hace falta hacer cuentas y una vez que se aprende es más rápido, ¿sí? Que el método de tabla.